Buenos días amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. Comienzo leyendo Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Se refirió al ministerio levítico, mas este con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres ministro eternamente según el orden de Melquisedec. Acabamos de leer el texto que hace referencia al Salmo 110:4 y que nos revela cómo Jesucristo no fue un ministro según el orden levítico, sino que fue constituido ministro según el orden de Melquisedec. Ahora, para conocer un poco en cuanto al contexto del ministerio de los servidores que el Altísimo Dios escogió para servirle y para enseñar e interceder por el pueblo, vayamos al principio, donde el Dios creador puso al hombre en el Edén, un lugar deleitoso, y el mismo Señor les enseñaba y les dio en forma simbólica un mandato, el no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Vemos como Adán fue el primer ministro y que fue enseñado directamente por el Señor, pero a consecuencia del pecado viene la caída de Adán y Eva y perdieron el poder estar ante la presencia del Señor y además fueron expulsados del lugar deleitoso o Edén. A partir de aquí comienzan a sufrir en la tierra que queda maldita a causa del pecado del hombre. Al mismo tiempo se da comienzo al ministerio de la reconciliación del hombre con el Altísimo Dios y comienzan a separarse dos linajes, el de Caín, que fue un linaje caído y perdido que no buscó hacer lo bueno ni corregirse, y por el otro lado el linaje de Set, linaje de que vendrían servidores y ministros del eterno Dios y de donde más adelante vendría el Mesías Jesucristo, quien supondría el máximo y sumo ministro, además de una puerta abierta a la restauración del hombre y el que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Recapitulando, del linaje de Set aparecen Enoc, quien caminó con el Altísimo Dios, y un poco más tarde Noé, quien es llamado pregonero de justicia. En ambos casos vemos como ambos aparecen como ministros servidores del Altísimo Dios haciendo su voluntad, pues la expresión de caminar con Dios indica esto, el andar en su voluntad, y en ella se incluye el ministrar a los demás. También el pregonar la justicia es también servir y ministrar enseñando y pregonando o proclamando uno de los principales atributos del eterno Dios, su justicia. Cuando se llegó a los tiempos de Noé, todos los linajes se habían corrompido y la tierra estaba llena de violencia y maldad, o sea, lo opuesto a la voluntad y el deseo del Señor. Así que el diluvio fue un juicio divino y los hombres fueron juzgados en base a la ley, de que ya estaba actuando para muerte y perdición de los malos y transgresores, pues sin una ley que enseñase lo bueno y lo que es malo, los antidiluvianos no podían haber sido juzgados, y uno de los que enseñó y pregonó esto, la justicia de Dios, fue Noé. Y tenemos que entender que la única ley moral o ética que existe es la divina, que es una ley absoluta, pues las leyes morales, civiles y humanistas actuales son de carácter relativista y mayormente solo son tergiversaciones y manipulaciones más o menos grandes de la ley real por parte de los hombres. Hasta aquí vimos cómo hubo siempre una simiente que buscó la voluntad del Dios justo o Rey de justicia, y utilizo estos nombres de Dios porque corresponden al nombre de Melquisedec, que significa Rey de justicia, pues existió una orden ministerial asociada a este nombre, pues Melquisedec se correspondió con un linaje ministerial que buscó el agradar y agradó al Dios justo, cumpliendo, proclamando y enseñando su justicia por medio de sus instrucciones y enseñanzas, las cuales no vemos que apareciesen aún reveladas de forma escrita, sino hasta la formación del pueblo de Israel cuando fueron rescatados de Egipto. Pero hasta entonces el linaje ministerial bendito pasó de Noé a Sem, su hijo, quien persiguió también el agradar al Padre Celestial mediante los frutos de justicia como su padre. Incluso Abraham, antes de que Dios los llamase para salir de Ur de los Caldeos, estaba separado de Dios siendo un idólatra, lo cual era algo prohibido por la ley, y debido a la relación con Dios y el caminar con Él, fue que el Padre Celestial comienza a revelarle sus instrucciones que suponían también una forma de santificación o separación para poder servir al eterno Dios, pues era necesario antes de servirle apartarse de lo malo.
Una vez Abraham sale y deja su tierra y parentela, acaba habitando en la tierra del actual Israel y de Jerusalén, donde tras la batalla que supone el rescate de Lot aparece el encuentro entre Abraham y Melquisedec, quien trae pan y vino, figura de la salvación que provee el Dios Altísimo, Dios a quien servía Melquisedec, y posteriormente lo haría también Abraham. Y recordemos que ahí aún no había aparecido el orden o ministerio levítico ni arónico, que aparecían unos 500 años más tarde. Sin embargo, el ministerio, según el orden de Melquisedec, ya estaba operando, siendo previsiblemente Melquisedec no el nombre de una persona, sino un título que hace referencia a quién se sirve, pues se ministra al Dios Altísimo, quien es el verdadero Rey de justicia. De hecho, se piensa que muy probablemente este sumo ministro Melquisedec, que aparece en Génesis 14, fue la persona de Sem, hijo de Noé, quien había aprendido y recibido este ministerio de su padre y ancestros, siendo este ministerio, según el orden de Melquisedec, un ministerio de reconciliación y salvación, y en su duración es un ministerio eterno. No sucedió así con el ministerio levítico, que tuvo un comienzo y un fin, comenzando en el monte Sinaí y acabando en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo y de Jerusalén. En total, este ministerio levítico duró unos 1500 años. Entonces Jesús tomó este título y ministerio según el orden de Melquisedec, convirtiéndose tanto en el rey como en el sumo ministro de este orden, al mismo tiempo que quedó abrogado el ministerio levítico y asimismo toda la parte de la ley que tenía que ver con los sacrificios en el templo que eran ejecutados por los levitas, y la parte de la ley que llevaba aparejada instrucciones que tenían que ver con el servicio levítico, el cual era esencialmente en el templo. Y fue abrogado dicho ministerio por la infidelidad e imperfección de los ministros levitas, a la vez que por el otro lado es reafirmado y enaltecido de forma sublime el ministerio según el orden de Melquisedec en la persona de Jesucristo. Y a pesar de que a lo largo de las Santas Escrituras el pueblo del Señor y sus simpatizantes conocieron la ley, esto no implicó que la guardasen ni la cumpliesen, pues en numerosas ocasiones el pueblo de Israel se apartó de Dios y de su ley. Y recordemos que la ley es y supone un límite para el mal y la maldad en la tierra y en los cielos, entendiendo así que la ley era un ministerio de muerte, no en sí porque la ley sea para muerte en sí misma, pues la ley es buena y perfecta como nuestro Dios Altísimo, sino que es un ministerio de muerte porque supone la muerte de todo aquel que peca o transgrede la ley. Pero la ley de sacrificio levítica era solo una figura del sacrificio del Mesías Jesucristo, quien fue constituido como rey y sumo ministro del orden de Melquisedec, para siempre y sin fin, debido a que fue perfecto y sin mancha. Así pues, es por Jesucristo que aparece el verdadero ministerio vivificador, ministerio que conlleva el que podamos participar del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, nuestro máximo representante y Rey Salvador, quien nos salva y da vida, pues es necesario vivificarnos, ya que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es así como nuestro Rey justo y sumo ministro Jesucristo queda constituido según el orden de Melquisedec, tomando dicho ministerio de forma eterna y sin final, permaneciendo en él el gobierno de forma invariable e inmutable. Entonces creo que quedó claro para el creyente en Jesucristo que hoy ya no estamos bajo el orden levítico, sino bajo el orden de Melquisedec, cuyo rey y ministro principal es Jesús, siendo además Jesucristo nuestro mediador, intercesor y abogado, defensor, además de redentor y salvador, quien nos enseña como maestro y atiende ministrando en el altar e intercediendo por su pueblo que así recibe la verdadera vida tras ser reconciliado con el Padre Celestial, siendo esta nueva vida una vida plena e incorruptible que además también es llamada la vida eterna. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Rey y Salvador, y su impresionante amor. Que Dios nos guarde y bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.